I hope that you had a Merry Christmas. Y enviamos un saludo a todos nuestros hermanos And we send greetings to all of our brothers que nos están viendo a través de las redes sociales, that are watching through social media, especialmente a todos los que son parte de nuestra gran familia Centro Cristiano Misionero Internacional especially to all those that are part of Central Christian Missionary International, en los diferentes lugares y naciones donde nos ven. in the different places and nations where we are being watched. El día de hoy me da mucho gusto el poder verles a todos, hermanos. I'm very excited to be able to see every single one of you today. Eso es muy bueno estar todos juntos y en armonía, It is good to be together here in harmony, como dice la Escritura. as Scripture tells us. El día de hoy vamos a continuar And today we are going to continue. y espero poder terminar esta parte And I hope to be able to finish this part del tabernáculo de Moisés, about the tabernacle of Moses que hemos venido ya por varias semanas hablando, that we have been speaking of for several weeks now. y el día de hoy vamos a ir a la tercera parte de lo que es el lugar santísimo. And today we'll be going to the third part, that is the Holy of Holy Y Places. quiero tomar un momento porque me acuerdo yo hace muchos años atrás, And I want to take some time because I remembered many years ago, y cuando se estudiaba, lo poco que se estudiaba acerca de lo que es el tabernáculo de Moisés, whenever we would study just a little bit about the tabernacle of Moses, era como algo muy tedioso, era como algo que era como pensar que nos estaban dando información que nunca íbamos a necesitar. it was something very tedious in a way, where it was information that we weren't going to be using. Que contenía solamente la historia del pueblo de Israel, And all it contained was just the history or the story of the people of Israel, sin entender en aquel tiempo without understanding in that que time todo eso that everything that happened era un tipo, was a type, era una sombra, it was a shadow, era una figura and it was a figure de Cristo of Christ y de nosotros como iglesia, hermanos. and ourselves as the church. Lamentablemente, It's sad. mucha gente tiene más interés Many people are more interested en un evangelio distorsionado, in a gospel that has been twisted, en un evangelio en donde el centro de ese evangelio es la necesidad del ser humano. a gospel where the center of that gospel is the need of man. Y déjeme decirle que la única manera de desplazar a ese evangelio, And let me tell you that the only way to get rid of that gospel que es antropocéntrico, that's anthropocetic, es recibiendo la revelación del misterio. is by receiving the revelation of the mystery. Esta es la forma en que tu vida puede llegar a ser transformada a la imagen de Dios. This is the way that your life can be turned to the image of God. De manera que, y aún todos los que nos están viendo, si cuando estamos estudiando esto, In a way that when we're studying this, and this is for y everyone, más que estudiar, trayendo esta impartición, and more than just studying, but we're bringing an impartition, y esto no está registrando nada en tu espíritu, and this is not really registering within your spirit, debes de estar preocupado, you should be worried. porque todo en este pacto que estamos viviendo Because everything that we're speaking of in this new covenant, tiene que ver con una nueva creación. it all has to do with the new creation. De tal manera que todo lo que estaba escondido por generaciones In a way that what had been hidden for generations, y que Cristo trajo esa revelación And después de su and resurrección, that Christ has brought that revelation after his resurrection, es lo que vino a transformar it is what has brought us to be transformed, la vida del ser humano. the life of human beings. De tal manera que la resurrección de Cristo So it means that the resurrection of es Christ, un parteaguas para toda la humanidad. it is where we can break through to go through. Y esa es la parte más
importante and it is the most important part de la historia de la humanidad. of the history of humanity. Que eso es lo que nos lleva al entendimiento Because this is what's going to take us to the understanding del eterno propósito de Dios. of God's eternal purpose. En este tiempo, en este periodo de descanso de nuestra escuela del Nuevo Pacto, During this time of not having the school of the new covenant, me han hecho preguntas en cuanto a esto. people have asked me about this. Y esto es muy importante And this is important porque cuando nosotros no entendemos el misterio, because when we don't understand the mystery, no entendemos tampoco el eterno propósito de Dios. we won't be able to understand God's eternal purpose. Y el eterno propósito de Dios And God's eternal es purpose lo que Dios se había propuesto en sí mismo, is what God had planned in himself, de que su Hijo eterno that his eternal Son fuera el todo can be all en todo. in all. Y cuando hablamos en todo, estamos hablando en todos, pero también en todo. When we say all in all, it means in everyone and all of us. Entonces, no puede haber cosas más importantes. So there can't be anything more important. Estamos pensando ya qué vamos a hacer en este 2021 We're thinking about what we're going to be doing this upcoming year, 2021. no me es extraño que para muchos ministros It wouldn't be strange to me for many ministers el día de hoy today y el próximo jueves, and next Thursday, o los que tienen servicio martes y miércoles, or those who have a service Tuesdays and Wednesdays, vayan a estar predicando acerca de todo lo que vamos a planear para el 2021. everything that people are going to be preaching, everything that we'll be planning for 2021. Y también lo digo con mucho respeto, estaremos escuchando And I'm saying this with all due respect, but we will be listening to los buenos deseos de muchos ministros para la gente de la iglesia the good desires or hope for the people of the church, y también los buenos deseos para la humanidad. and the good hope for humanity. Y no es malo tener los buenos deseos para la iglesia y para toda la humanidad. And it's not wrong to have good hopes or good things, wishing good things for the future. Pero nosotros no podemos vivir de buenos deseos. But we cannot be living off good wishes or good dreams. Ni tampoco podemos poner esto delante de la gente de que tienes que tomar en cuenta a Jesucristo y que tienes que tomar en cuenta a Dios. And we can't put this into people and saying, well, you must consider God, you must consider Christ. O que tienes que poner a Dios en primer lugar. Or that you have to put God in first place. Cuando vives por medio de la vida de Cristo, no existen tales frases. Whenever you live a life within Christ, those phrases do not exist. Si entiendes la meta If you understand the goal del eterno propósito de Dios, of God's eternal purpose, lo vas a encontrar todo. you're going to find everything. Es que Cristo It's because Christ sea el todo en tu vida. is for Christ to be all in your life. Y si Cristo para ti no es el todo en tu vida And if Christ is not all in your life, y no estás viviendo para que sea el todo en tu vida, and you are not living a life to where He will become all in your life, entonces todavía no has aprendido a vivir por medio de la vida de Cristo. so it means you haven't learned to live a life through Christ. Y todo esto lo digo porque desde que comenzamos este mensaje hace muchos meses atrás, And I say this that because since we started this message months ago, comenzamos a hablar acerca de la revelación del misterio, we started to talk about the revelation of the mystery. aún desde los días de la creación. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, Even from the days of creation, and I don't know how many of you remember this, pero este mensaje lo encontramos a lo largo de todas las escrituras. but we will find this message throughout Scripture. Pero como lo dice el mensaje, necesita venir la revelación de ese misterio But like the message would say, we do need to have the que revelation había of the estado mystery. escondido por generaciones. Of this mystery that had been hidden for generations. Bueno, en las 2 semanas anteriores, So these past 2 weeks, o los 2 mensajes anteriores, the two messages ago, comencé a hablar acerca del lugar santísimo. I started to speak about the Holy of Holy Entonces le Places. pido que le presten mucha atención porque esto ya no es algo histórico,
Esto no solamente tiene que ver con aquel tabernáculo de Moisés. This is not just history where we talk about the tabernacle of Moses. Esto tiene que ver con Cristo, This has to do with Christ, pero tiene que ver contigo but también, it also has to do with you, que eres la iglesia because you are the church, o el cuerpo de Cristo. and we are the body of Christ. Y ahora vamos a entrar So now we're going to go into en lo que había dentro de aquella urna de la cual hablé en el último mensaje. about what was within that urn that we talked about last message. Aquella caja That box que había en ese lugar santísimo, that was in this holy of holy places, llamada el arca del pacto o el arca del testimonio. that was called the Ark of the Covenant or the Ark of the Testimony. El día de hoy vamos a hablar qué es lo que había dentro de esa urna, dentro de esa caja. And we're going to talk today about what was within that box, what was within the urn. ¿Y qué tiene que ver contigo y conmigo? And it has to do, and what that has to do with you and with me, ¿Y qué tiene que ver con Cristo? and what all of that has to do with Christ. Esas tres cosas que había dentro de esa caja, de esa urna, de esa arca. These three things that were within the box, that urn, that ark. Vamos a ver que lo primero, We're going to see that the first thing, y no voy a leer el mensaje, el versículo, perdón, pero ya hicimos mención en Hebreos 9:4, dice de las cosas que estaban adentro de esta arca, de esta urna, and it mentions in Hebrews 9:4 of what was inside this box, inside the urn. y dice que estaba el maná, It says the manna was there, las tablas de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. and the tables of the covenant that were given to Moses. Y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. And it was also Aaron's rod that budded. Muy bien, vamos a comenzar hablando acerca del maná, mis amados hermanos. So today we're going to talk about manna. El maná Manna, es con lo que Dios alimentó it is what God used to feed al pueblo de Israel allá en el desierto. to feed the people there in the desert. Y ese maná And this manna, era un alimento que descendía del cielo. it was food that would descend from the heavens or the heavens. Y nadie puede negar And no one can deny que el origen de ese maná era Dios mismo. that the origin of this manna was God himself. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, We're going to open our Bibles in John, capítulo 6, John 6, versículos 31 al 35. 31 through 35. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Our fathers did eat manna in the desert, as it is written. He gave them bread from heaven to eat. Note bien, Note, dice que como está escrito en el versículo que acabamos de leer, and it says, as it is written, we're in this verse 31, pan del cielo les dio a comer. He gave them bread from heaven to eat. 32, y Jesús les dijo, And Jesus said unto them, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Ellos no entendían, They didn't understand, pero Jesús está revelando delante de ellos. but Jesus is revealing in front of them. Él está diciendo, yo soy el verdadero pan. He is telling them, I am the true bread. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, note bien, y da vida al mundo. For the bread of God is he which comes down from heaven and gives life unto the world. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. And they said unto him, Lord, evermore give us this bread.
Jesús les dijo, And Jesus said, yo soy el pan de vida. I am the bread of life. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. I am the bread of life. He that comes to me shall never hunger, and he that believes in me shall never thirst. Entonces, ellos no habían entendido, ellos no entendieron ahí. So they hadn't understood, or they didn't understand in that time. Mediten esto. And just think about it. Aquel maná The manna que Dios hizo descender del cielo that God made it come from heaven era un tipo, una sombra, una figura de Cristo, was a type, shadow, and figure of Christ, del verdadero pan que Dios estaba dando. of the true bread that God was giving. La diferencia es que aquel pan solamente les alimentaba o les saciaba su apetito, The difference was that the bread that was given from heaven was only satisfying their hunger, mientras que este verdadero pan, while this true bread, que es Cristo Jesús, that is Christ Jesus, como dice el versículo 33, as verse 33 says, da vida al mundo. it gives life unto the world. Da vida al mundo. It gives life unto the world. Este maná que está hablando ahí, So this manna that it's speaking of here, para poder entender todo lo que ese maná representa o representaba, so that you can understand everything that this y represents, cómo es que llegó. and how is it that it was able to reach. Bueno, tendríamos, hermanos, que leer todo el capítulo 16. Por lo menos tomen nota de eso, del libro de Éxodo. We would have to read all of chapter 16 of Exodus, and you can take note of En this. Éxodo 16 habla cómo es que Dios les dio ese maná del cielo al pueblo de Israel. In Exodus 16, it speaks how God gave this manna to the people of Israel. No lo voy a leer, I won't be reading this, pero ahí hay algunos detalles que creo que son los más sobresalientes de ese maná. but I think that there are key verses there that speaks about the manna. Y lo voy a decir despacio para que tenga oportunidad de tomar nota. Esto es algo muy importante. And I'm going to say it slow so you can take notes, since it's something very important. Maná Manna significa, ¿qué es esto? means, what is this? Eso es lo que significa maná. That's what manna means. ¿Qué es esto? What is this? Es una pregunta It's a question que en aquel momento no tenía una respuesta. that in that time it had no answer. Pero Jesús dijo, But Jesus said, recuerde, la maná es ¿qué es esto? manna means, what is this? Pero Jesús trajo la respuesta. And Jesus brought us the answer. Él dijo, yo soy. He said, I am. ¿Qué es esto? So what is this? Yo soy. He said, I am. La respuesta es Cristo. Our answer is Christ. Ahí en Éxodo 16 dicen que ellos vivían del maná. In Exodus 16, it says that the people would live off of manna. En otras palabras, eso era lo que los alimentaba a ellos. In other words, that was a food that was feeding them. Pero había ciertas instrucciones que Dios le dio a Moisés en cuanto a este maná. But there were several instructions that God gave Moses about the manna. Por ejemplo, For example, tenían que recogerlo de mañana muy temprano. the bread had to be picked up in the morning, very early in the morning. Préstele atención a estos detalles. And just pay attention to these details. Tenían que recogerlo muy de mañana, It had to be picked up early in the morning, antes que saliera el sol. before the sun would come out. De lo contrario, In contrary, el sol derretía ese maná y se desaparecía. the sun would make that bread melt and it would disappear. Por eso es que cuando comemos a Cristo, This is why when we consume Él Christ, se convierte en maná, He turns into the manna, porque aprendemos a vivir por medio de la vida de Él. Esto lo he estado hablando durante los últimos meses. because we learn to live a life through Him, and I've been speaking about this for months. ¿Qué efecto tenía ese maná? So what did the manna have? Bueno, pues les daba la fuerza que todo el pueblo necesitaba
para la jornada de ese día que iban a enfrentar. The manna would give the people the strength they needed for that day, for the journey that they had to do. Y déjeme decirle que Cristo And Christ tiene la función de fortalecernos has the function of strengthening us cada día each day para la jornada que vamos a enfrentar. for the journey that we are going to be confronting. En Efesios 6:10 dice, Ephesians 6:10 fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. it says, finally, my brothers, be strong in the Lord and in the power of his might. Y esto es importante And this is important porque el comerlo en la mañana, because to consume Christ in the morning, antes de que las presiones del día before the pressures of the day, empiecen a envolvernos y a veces hasta a golpearnos. before they start to surround us or even maybe hit Es, us. imagínate, tú te levantas en la mañana, So just imagine you wake up in the morning, vas al baño, you go to the restroom, tomas café, you take your coffee, desayunas, you eat breakfast, pero no comes Cristo. but you never consume Christ. Y cuando vas a tu trabajo, And then you go to work, te encuentras con un embotellamiento en el camino al trabajo, you find yourself with something along the way, y entonces ya empieza a haber una presión dentro de ti. and then you start feeling this pressure within you. Por poner un ejemplo, pero hay tantas cosas. Just to put an example, A but there's veces, a lot of things. a veces desde antes de salir de la casa ya se presentó algo. Sometimes before even leaving your house, you are already presented with things. Sales y presionado porque ya vas tarde y la llanta del vehículo está desinflada. Because you're about to leave and you're already facing problems, and then you find yourself with a flat tire. Bueno, por eso es importante comer Cristo temprano por la mañana. This is why it's important to consume Christ early in the morning. El segundo detalle importante acerca del maná The second important detail about the manna era que tenían que recogerlo según la necesidad. is that they had to pick it up according to the need. Esto que dice la escritura que si recogían más de lo que necesitaban, Scripture tells us that if they would pick up more than what they needed, se engusanaba. they would get worms. Imagínate, It would spoil. no, pues entonces hoy voy a tomar para mí y voy a tomar también para mi hijo el casado, para mi hija también. Déjame decir, agarraba un bonche de maná y por agarrar de más, So they would wake up and imagine they would say, I'm going to take for my daughter that's married, my son, and for someone else. se llenaba de gusanos. What would happen is the bread would spoil and get worms. Entonces, no podemos. So then this means that we ¿Por qué cannot. tiene que ver esto de que solamente lo que necesitamos? So why is it that we only pick up what we need? Nunca pensamos en esto. So we never think about this. Tu comunión debe de ser todo el tiempo y cada día, cronológicamente hablando, comienza en el nuevo día que tú estás por vivir. Your communion begins each day, every day, when you start. De tal manera que las experiencias que tuviste en el tiempo pasado no te van a servir para el día de hoy. So it means that the experiences that you've had in the past will not be good to you in the present. Esa es una triste realidad que hay en la iglesia. This is a great truth and a sad truth that's in the church. Mucha gente está viviendo de cómo Dios lo usó, Many people are living on how God used them. de experiencias tan maravillosas que tuvieron en otro tiempo. And great experiences that God used them at another time. Pero el día de hoy But today tienen problemas aún para congregarse. people have problems even just by congregating. ¿Y cuál es la razón? So what is the reason? No es el diablo. It's not the devil. Tú necesitas You need día tras día day by day. comer Cristo You need to consume Christ temprano early para que te fortalezca a enfrentar todas las cosas que van a venir durante el día. so that he can strengthen you with the things that you're going to face throughout the day. Ahora déjame decirte algo que es muy importante, So let me tell you something that's important. porque cuando tú, te lo voy a poner bien fácil, ¿cuántos cenaron rico la noche buena antes de la Navidad? How many of you O sea que algunos no cenaron rico. some of you ate a really good dinner on Christmas Eve?
Pero déjame decirte algo. But let me tell you, Qué rico, ¿verdad? right? You ate some good dinner. Pero tú, ¿por qué comiste hoy? So then why did you eat today? Si comiste tan rico ese día. If you ate really good Nosotros on no Christmas usamos ni Eve, el sentido común en esto. we don't even use our common sense. Tú no puedes vivir You cannot live de lo que tú aún espiritualmente comiste ayer. what you spiritually even ate yesterday. Tú necesitas comer el día de hoy. You must eat today. You must consume today. Entonces no puedo vivir de lo que comí hace un mes. So I can't consume or I can't eat what I ate a month ago. No podemos vivir de experiencias pasadas. We can't eat by past experiences. Porque en Cristo Jesús Because in tú Christ, vas a encontrar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. you will find all of the treasures of knowledge and of wisdom of God. Esto es tremendo, pastora, porque cuando experimentas esto, This is tremendous because when you experience this, hay algo interior there's something inside of que you te impulsa, that will impulse que you, te motiva. that will motivate De you tal manera que lo que tú ves en tu exterior in such a way that the things that you see on the exterior, no tiene grande potencia and it doesn't have great power para competir con lo que está brotando de tu to interior compete with what is within you cuando tú estás viviendo por medio de la vida de Cristo. when you are living a life through Christ. Lo segundo que había dentro de esa urna So the second thing that was inside the urn, eran las tablas de la ley, it was the tables of the covenant or the law, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. the 10 commandments that was given to Moses. Y esto es importante que también tome nota y le preste mucha atención. And it's important to take note and pay attention. ¿Qué representan las tablas de la ley? So what do the tables of the law represent? Déjeme decirle, esto es algo muy importante. Hablan del carácter de Dios. This speaks about the character of God. Hoy en día se habla tanto, he oído tantos mensajes acerca de la formación del carácter de Cristo. So I've been seeing, or I have seen a lot of messages about the character of Y Christ. muchas de las personas que he oído, muchos de los ministros hablan de que tienes que hacer tantas cosas y lo ponen por punto número 1, número 2, número 3. Déjame decirte que esto no tiene que ver con lo que tú tienes que hacer. Let me tell you that this has nothing to do with what you have to do because people put it as point A, B, and C. It has nothing to do with that. Por eso es que este nuevo pacto tiene que ver con una nueva criatura, una nueva creación. This is why this new covenant has to do with a new creature or a new creation. Porque esto tiene que ver Because this has to con do lo que Cristo está haciendo with what Christ is doing desde y a través de ti. within you and through you. Creo que esto lo necesita entender y abrazar la iglesia en este tiempo. I think that the church needs to understand and embrace this. Pero no solamente las tablas representan el carácter, pero también representan la justicia de Dios. So not only do they represent the character, but also God's righteousness. Por eso también se llamaban las tablas del testimonio, This hermano. is why it was also called the table of testimony. Porque son las tablas de la ley Because these are the tables of the law, las que revelan quién es Dios. the ones that represent who is God. Y revelaba el amor de Dios. And they would reveal God's love. Porque toda la ley Because the entire law, se cumple en el amor. it is fulfilled in love. Por lo tanto, So this means Él envió a Cristo. He sent Christ. Préstele atención a esto. Por eso es que el Padre envió a Cristo This is why the Father sent Christ para poder satisfacer las necesidades de la ley. to be able to satisfy the needs of the law. Las demandas que la ley traía. The demands that law would bring. Pero ¿cómo es que fue enviado? But how was it that it was sent? Y a veces lo leemos, pero no hace sentido. And sometimes we read it, but it doesn't really have any meaning. Porque de tal manera Because we say, God, for God so loved the world. For God so loved the world. amó Dios al mundo. For God so loved the world.
Entonces, por cuanto Dios amó al mundo. Because God loved the world. Por lo tanto, So by which, ahí se revela el amor de Dios. this is where we see God's love being revealed. La semana anterior estuve hablando de la presencia de Dios. Last week, I talked about the presence of God. Y hablábamos que no tenía que ver con algo sensitivo, con algo sensible, que yo siento. Because we talked about it had nothing to do with your feelings. Oh, it's because I feel. Y hablábamos de años atrás, de 30 años atrás, And we talked about 30 years ago, tal vez menos, 20 años atrás. maybe at least the amount of time, maybe 20 Y lo que years. para muchos todavía es una realidad, And what for many is still a reality, que el culto se medía en base a cuánto se sentía la presencia de Dios. that the service was measured based on how much we would feel God's presence. Falsas enseñanzas, These are false teachings, porque esto no tiene que ver con lo que tú sientas, because this has nothing to do with how you feel. esto tiene que ver con una realidad espiritual. It has to do with a spiritual reality. Por eso estábamos hablando de la sangre This is why we spoke about the blood y del velo. and about the veil. No sé cuántos se acuerdan de la semana anterior que estábamos hablando de We ello. talked about it last week. Entonces, cuando experimentamos la presencia del Señor So when we experience God's presence y contemplamos a Cristo, and we contemplate Christ, lo que sucede, what happens esto es sumamente importante, es que somos transformados is that we are transformed a su imagen into His image, y Cristo, and Christ, presten atención, Cristo and Christ vive la ley lives the law a través de nosotros. through us. Aquí está la respuesta para mucha gente. So this is the answer to many people. Mucha gente cree y piensa Many people believe and they think que nosotros vivimos cumpliendo leyes externas, that we live living or fulfilling external laws que se grabaron en una tabla. that were marked into a table. Cristo vive por So Christ lives for y en and in nosotros us la ley. in the law. Lo voy a repetir. So I'm going to repeat it. Cristo vive en y por nosotros la ley. Christ lives in and for the law. En Él somos transformados. In Him we are transformed. En Él venimos a ser conformes a su imagen. In Him we live according to His image. En Él comenzamos a vivir In Him we begin to live de la manera que Él vivió, mis amados hermanos. in the way that He lived. Y ya esto lo hemos tratado en mensajes anteriores. And this we have already talked about in past messages. Vivimos por la vida del Padre, We live a life through the Father, nuestra fuerza, our strength, nuestra vitalidad y nuestra energía, our vitality, and our energy. todo lo que tiene que ver con lo espiritual, Everything that has to do with spiritual no viene por estar cumpliendo leyes externas, it does not come by fulfilling external laws, sino cuando Cristo but it is when Christ cumple la ley de Dios en nosotros. when Christ fulfills the law of God within us. Presten atención a esto. And pay attention. Cristo cumple la ley en ti y a través de ti. Presten atención. Christ fulfills the law in you and within you. ¿Y cómo Through you. la expresa? And how does He express Y la that? expresa a través del amor, a través de tu vida. He expresses it through the love in your life. Por eso es importante This is why it is important. todo lo que hemos venido hablando, Everything that we've been speaking of, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con el alma. especially when it has to do with our soul. No me canso de repetirlo y si tiene oportunidad, ahí está toda la enseñanza que comencé desde el mes de marzo o abril acerca de los 31 reyes. I don't get tired of repeating it, and please look at the messages on Facebook about the 31 kings.
de los territorios que Josué tuvo que conquistar about the territories that Joshua had to conquer cuando él entró en la tierra prometida. whenever he went into the promised land. Porque eso era un tipo, una sombra, una figura de tu vida y de la mía. Because that was a type of shadow and a figure of our lives. Y ya Cristo está en ti. And Christ is within you. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? So what is it that happens? Tenemos que conquistar cada área de nuestra alma. We must conquer each area in our soul. Hay más cristianos hoy en día peleando contra diablos y demonios There are more Christians fighting against demons and devils que tomando verdadero gobierno sobre las áreas de su alma que no ha podido vencer y conquistar. than taking a hold of areas of the life that they haven't been able to conquer. Por eso le dejo eso de tarea, para que si tiene la oportunidad, búsquelo. Vaya a mi perfil y vea meses de marzo, abril, mayo. Estuve hablando por semanas acerca de estos 31 reyes. And look up in my profile all these teachings from the month of April. Entonces, no es nosotros And it is not us. tratando de cumplir la ley. It is not about us trying to fulfill a law. Las tablas de la ley The tables of the covenant or the law estaban dentro del arca. were within the ark. Las tablas de la ley estaban dentro del arca. The tables of the law were within the ark. ¿Dónde estaban las tablas de la ley? So where were these tables? Dentro del arca. Within the ark. Y ya vimos que el arca And we already seen that the ark es un tipo de Cristo. was a type of Christ. En otras palabras, In other words, la ley estaba en Cristo. the law was in Christ. Ahora el arca está en ti. Now the ark is within us. Cristo está en ti. And Christ is within us. Y hay un testimonio And there's a testimony dentro de ti. that is within us. El carácter de Dios God's character, se está formando. it is being formed. Por eso es This is que why estamos siendo transformados we are being transformed a su in imagen His image y a su semejanza. and His likeness. Por eso es que la vida de Cristo en This nosotros is why the life of Christ within us, nos alinea con el carácter de Dios. it will align us with God's character. Esto no es algo que yo tengo que hacer. This is not something that I have to do. Cuando tú aprendes a vivir por medio de la vida de Cristo en ti, When you learn to live a life of Christ within you, te alinea con el carácter de Dios. it will align you with God's character. Por eso es que la vida de Cristo en nosotros This is why the life of Christ within us nos hace semejantes, will make us into His likeness, parecidos a nuestro Padre. and we will look like our ¿Te Father. has puesto a pensar por qué es que tú eres un hijo de Dios? Have you ever thought about why you are a child of God? Creo que todos o la mayoría aquí tenemos hijos. I think that the majority of us have children. Tus hijos llevan algo de ti. Your children have something of you. Tú le impartiste de tu genética. You imparted a genetic. Y te has puesto a pensar And have you ever thought que cuando tú naciste de nuevo, that whenever you were born again, Dios te engendró God was the one that put the seed, y en esa nueva creación and in that new es creation que tú te convertiste en un hijo de Dios. is that you were converted into a child of God. Entonces, escucha esto. Esto no se trata de que trates de parecerte a Cristo como algunos que hasta se dejaban crecer el pelo y la barba para ver si se parecían, según. It's not about you growing your beard or growing your long hair to look like Christ, No. as some do. No, tú tienes You have la genética del Padre. the Father's gene. Y eso es lo que hace que cada día que Cristo sigue viviendo y sigue creciendo en ti, And each day that Christ continues to live and grow within you, eso es lo que hace que te parezcas a papá cada día that más. is what allows you to look more like your Father.
las leyes en tablas So these laws that were on the tables, fueron dadas a un pueblo que no había nacido de nuevo. they were given to people that had not been born again. Pero tú has nacido de nuevo. But you have been born again. Por lo tanto, Cristo So this means that Christ ha impartido su vida en ti. and has imparted his life in you. Y tu carácter y el mío And your character and my character reflejan y cada día van a reflejar más will reflect, and each day will be reflecting even more el carácter de Dios en nosotros. the character of Christ in us. Esto tiene que ver con esta transformación. This has to do with a transformation. No existe It does not exist. transformación por hechos externos a nosotros. It does not exist to have external transformation. Es triste y lamentable ver que mucha gente en la iglesia está tratando de hacer cosas para tratar de agradar a Dios. They're sad to see people trying to do things to please God. Cuando lo que necesitan That what really is needed es entender quiénes son verdaderamente. is to understand truly who they are Y dejar, mira, déjame decirte algo. and to allow La falta de avance en el crecimiento the lack of advance and growth. no tiene que ver con el diablo. It has nothing to do with the devil. Quítate eso de la cabeza. Take that away from your head. Esto tiene que ver contigo. It has to do with you. Porque tu diseño de la nueva criatura, de la nueva creación, Because your design of the new creation, of the new creature, es para que vayas creciendo y desarrollando. it is so you can continue to grow and develop. Eso es lo que la escritura dice. That's what scripture says. Y eso es lo que tiene que ver con toda la iglesia. And that has to do with the entire church. Hasta llegar al crecimiento, el crecimiento que solamente da Dios, dice la escritura. Scripture says that only the Father gives the growth. Aquí no hay ningún otro factor. There is no other factor in here. ¿Qué tantas actividades tú puedas llegar a hacer? Esto no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo en ti. How many activities you can do, it has nothing to do with your growth. Hay muchas cosas que se han torcido. There are many things that have been twisted. Y creo que en el tiempo que viene voy a estar hablando acerca de algunas de estas cosas. And in the time to come, I will be speaking of these Porque things. déjame decirte que tus afiliaciones emocionales o almáticas no pueden ser mayores que tus afiliaciones espirituales. So your affiliations that you have in your emotions or in your soul cannot be greater than the affiliation that you have spiritual. Y ese es un problema que tiene la iglesia en general. And this is a general problem in church. La iglesia está buscando algo que le satisfaga. Church is looking for something that can satisfy them. Déjame notificarte algo, la iglesia no existe para eso. And let me give you some news. Church does not exist because La of iglesia that. existe para satisfacer a otro. So church exists to satisfy another. Y cuando tú te conectas, cuando tú estás ahí, And when you connect yourself and you're there, tus necesidades van a ser suplidas. your needs are going to be supplied. De lo contrario, toda la vida nos la pasamos luchando, peleando. So, and then what happens in the contrary, we live a life struggling and fighting against. No aprendemos a disfrutar lo que ya Cristo nos ha dado. We don't learn to enjoy what Christ has already given to Lo us. que ya tú y yo somos en Él. What you and I are in Him. Así es que la iglesia es edificada. This is how the church is edified. La casa de Dios The house of God, es el resultado de esta experiencia. it is the result of this experience. De expresar el testimonio To express the testimony de Dios en nosotros. of God who lives within ¿Y us. cómo es que lo expresamos? So how is it that we express it? A través del amor, mis amados hermanos. Through love. Y a veces nos damos cuenta And sometimes we find out que hay cosas que no están bien. things that are inside of us that are not right. Entonces, no le eche la culpa al pobre diablo. And don't blame the devil. Tiene que ver con tu almita. It has to do with your little soul. No la tuya, Miguelito. Not with Alma. Pero esa es la lucha que tiene tanta gente. But that is the struggle that many people have. Que hay cosas que no me gustan. That there are things I don't like. Hay gente que me cae mal. There are people I really don't like. Estás teniendo problemas en tus relaciones. That means you're having problems in your relationships.
que no se está expresando you're expressing. el carácter de Dios en tu vida. So you got to express God's character within your life. Por eso es que al tabernáculo también se le llamó el testimonio. This is why the tabernacle was also called the O sea, testimony. el tabernáculo del testimonio. So the tabernacle of Ya lo testimony. habíamos visto en algunos mensajes anteriores. We've already seen this in past messages. El arca también se le llamó el arca del testimonio. So the ark was also called the ark of testimony. Y las tablas también se les llamó las tablas del testimonio. And the tables were also called tables of testimony. Mire qué poderoso es esto, porque todo esto, tabernáculo, So tabernacle, arca ark, y tablas, and the tables, todo está hablando de Cristo Jesús. they are all speaking of Christ. Cuando la iglesia se reúne, So when church comes together, lo hace para manifestar en palabra y en hecho they do it to manifest in words and in action el carácter de Cristo. the character of Christ. En otras palabras, So in other words, a lo que Cristo se parece. what the church looks like of Christ. Porque eso es lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Because that is what God is doing within us. Que cada día That each day, tú y yo nos parezcamos a nuestro progenitor. that we look more like the one who brought us. De donde tú saliste. The one who gave you the genetics. Pero mucha gente está tan alejada. But many people are so far away. Perdóneme que haga énfasis en esto, pero es por culpa de ese evangelio antropocéntrico And it's the fault of this anthropocetic gospel que está ofreciendo siempre el beneficio a la gente that is always just offering this benefit to people por falta del entendimiento because they're lacking del understanding eterno propósito de Dios. of God's eternal purpose. Esto tiene que ver con Cristo. All of this has to do with Christ. El único fundamento, The only foundation, el fundamento eterno, the eternal foundation, la verdad eterna the eternal truth. está en Cristo. It is in Christ. Todo lo demás Everything es else para revelarnos la multiforme sabiduría de Dios que reveló en Cristo. it is to reveal the multiform wisdom of God that was revealed through Christ. Así como Jesús dio a conocer al Padre, piense esto un momento. So just like Christ made the Father be known, Todo lo que usted ve en los evangelios, everything that you see in the Gospels, lo que decía él, yo no hago más lo que veo y oigo a mi Padre. Jesus would say, I don't do anything but what I hear from my Father. Muéstranos al Padre. People would tell him, show us the Father. Les dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me han conocido. And he said, so long have I been with you and you haven't known me? El que me ha visto a mí, al Padre ha The visto. one who has seen me has seen the Father. Bueno, así como Jesús dio a conocer al Padre, So just like Jesus made the Father be known, de la misma manera es que la iglesia da a conocer a Cristo. that is the same way the church should let Christ be known. Quiere decir que hacia donde Dios nos va llevando día tras día, So it means that wherever God is taking us day by day, es a que Cristo sea el todo en todo. is for Christ to be all in all. Y lo tercero que había en esa urna, en esa caja, en esa arca, So the third thing we'll find in the box, in the urn, in that ark, es la vara de Aarón que reverdeció. it was Aaron's rod that budded. La historia de esta vara So the history of this rod, la encontramos we're going to find it en el capítulo 17 del libro de Números. in Numbers 17, El libro de Números. in the book of Numbers. Ahí lo que presenta, y no voy a entrar en detalle, pero ahí tienen el capítulo para que lo escudriñen. So everything that you will be reading or that we'll be talking about is in Numbers 17. Porque lo que se presenta ahí, Because what is presented to us, porque muchos ni siquiera le ponen atención, a veces lo han leído, pero no le han captado. many have read this, but they haven't really understood it. Es una guerra de poder. It is a war of power. Escuche esto, los líderes de Israel trajeron sus varas So the leaders of Israel brought their rods y las pusieron en el tabernáculo del testimonio and they put it in the tabernacle of testimony. en una noche. And they brought it one night. Y al día And siguiente, the next day, dice la escritura, the scripture says
que la vara había reverdecido. So the rod had budded. ¿Y cuál era la vara que había reverdecido? It says it had brought forth buds, and what was the one that had produced blossoms? La vara de Aarón. This was the staff of Aaron, or the rod of Aaron. Esto es también muy relevante. This is also very relevant. Salió vida So life came out de la muerte. from death. Esa es la fuente So these are the fountains de nuestra autoridad. of our authority. La vida del Cristo resucitado, The life of Christ that is resurrected, manifestado a través de nosotros. that is being manifested through us. Esto no tiene que ver So this does not have to do con títulos, with titles, con cuántos años tú llevas en el with Evangelio, how many years you've been in the gospel, con cuántos grados académicos o teológicos tú has alcanzado, with how many academic or any type of accomplishments that you've had, con cuántas actividades evangélicas tú diriges por semana, with how many evangelical activities you direct each week, ni con cuántos ayunos u oraciones tú levantas or diariamente. how many prayers or fastings you lift up each day. Porque eso es lo que la gente se jacta hoy en día en la iglesia. Because that's what many people boast about. Esto tiene que ver This has to do, con la vida del Cristo resucitado, mis amados it has hermanos. to do with the life of Christ resurrected. Esto tiene que ver con el poder indestructible This has to do with the indestructible power de una vida resucitada. of a life that is resurrected. Y esa vida está solamente en Cristo. And that life is only in Christ. Escuche esto. No hay en ninguna otra cosa que puedas encontrar esta vida. There is nothing else that you can find this life. Por eso es que en este tiempo hay gente que me pregunta qué es lo que está pasando, por qué habla tanto de Cristo. Many people ask me, so what's going on? Why are you speaking so much of Christ? ¿Acaso hay otra cosa de qué hablar? So, and I say, well, is there anything better to talk about? Es que hace mucho que ya no lo escucho predicar acerca de Abraham. So I don't hear you talking about Abraham Ya no lo oigo predicar acerca de los salmos. or about Psalms. Porque déjeme decirle que todo eso nos lleva a Cristo y a su iglesia. Because all of that take us to Christ and His church. ¿Está entendiendo esto? Entonces es como seguir aplazando más el llegar a donde Dios nos quiere poner a todos. It's just like delaying everything where God wants to take us. Entonces, esto tiene que ver con la vida de Cristo resucitado. So this has to do with the life of Christ resurrected. Esto tiene que ver con el poder de una vida indestructible. This has to do with the power that's indestructible. Grábese esto. So record this in your mind. ¿Por qué es importante Why is it important? la nueva creación? Why is new creation Porque es important? una vida indestructible. Because it is a life that is indestructible. Qué triste para la gente que no ha nacido de nuevo. It's sad for those that haven't been born. Porque no again. tiene una vida indestructible. Because they don't have an indestructible life. Pero esa vida superlativa, suprema que te fue impartida cuando naciste de But nuevo, that supreme superlative life that was imparted to us when we were born again, esa vida es una vida indestructible. that life is an indestructible life. Por lo tanto, yo no puedo estar prefiriendo cosas que mi alma me está exigiendo. So I can't prefer things that my soul is preferring. Esa vida está solo en Cristo. That life is only in Christ. Por eso cuando estás en Cristo, So this is why when we are in Christ, podemos experimentar el poder de la resurrección we can experience the life of resurrection individual individually y corporativamente. and corporatively. Hago un paréntesis. So I make a parenthesis.
La mayoría que hablan de resurrección The majority of people that speak about resurrection, solamente lo hacen en cuanto a los eventos del fin. they only talk about resurrection when it comes to the end of time. Pero déjame decirte, ¿sabías que tú ya resucitaste? But do you know that you have already been resurrected? Eso es lo más importante. That is the most important. Si tú naciste de nuevo, If you have been born again, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. you were dead in your sins and transgressions. De manera que cuando tú naciste de nuevo, So when we were born again, se te impartió una vida indestructible, indestructible life was imparted to us. que al mismo tiempo es una vida And eterna, at the same time, it's an eternal life. es superlativa. It is a superlative life. Nadie más en el mundo No one else in the world puede ofrecer esto. can offer this. Solamente Dios a través de su Hijo eterno, Cristo Only Jesús. God through His eternal Son, Jesus Christ. Es una vida It's a life que no es nuestra vida con la cual nacimos del vientre de nuestra It madre. is not a life where we were born from our mother's womb. Es una vida que salió de la It muerte. is a life that came from death. Es la vida del Cristo resucitado. It is a life of Christ resurrected. Es una vida más poderosa que la muerte misma, mis It amados is a hermanos. life that is more powerful than death. Es una vida que venció la It muerte. is a life that overcame death. Y todo esto lo experimentamos en la presencia del Señor. And all of this we experience in God's presence. En el arca, In the ark. en Cristo, In Christ, quien es la plenitud de Dios. that is the fullness of God. Aquel que todo lo llena en todo. He that fills all in all. Qué maravilloso es esto. It is marvelous. Porque cuando uno oye hablar de eso, Because when we hear about this, pero no es una realidad, but it doesn't become a reality in yo lo our digo por mi lives, experiencia, I say it because of my experience. suena muy bonito, yo pensaba. I used to say, it sounds pretty. Pero cuando yo experimenté esto, But when I experienced it, y yo no voy a perder más mi tiempo. I said to myself, I won't waste any more Ya he time. perdido mucho mi tiempo. I have wasted a lot of Y time. tengo que llevar a mucha gente And I have to take a lot of people a este entendimiento. to this understanding. Porque vuelvo a repetir, la iglesia anda en otra frecuencia. Because I repeat, church is walking in a different Están frequency. más preocupados porque qué va a pasar el próximo año. People are more worried, what's going to happen next year? Déjame decirte Let me tell you que en Cristo that in Christ, todo es absorbido. everything is absorbed. Tus temores, Your fears, todas tus dudas, all of your doubts, tus your incertidumbres. uncertainties. ¿Qué va a pasar conmigo? So what's going to happen Y with te me? enfermas, ¿será que me voy a morir? And you get sick and you're like, oh, am I going to die? Porque hay un trecho muy grande Because there is a big stretch. de decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. There's a big stretch between saying for me is Christ is living Cualquiera lo podemos decir, and to say any of us can repeat that. pero que sea una passage. experiencia en tu vida, But whenever we experience that, eso es otra cosa. it's something else. Es algo transformador. It's something that's transforming. Amados hermanos, My beloved el brothers, camino al lugar santísimo, the way to the holy of como lo holy vimos en el places, mensaje anterior, es por la sangre as we saw it in past messages, is through the blood. del Cordero que fue derramada por The nosotros. blood of the Lamb that was shed for us. Y el velo rasgado, And that veil that was broken, porque cuando Cristo murió, el velo lo rasgó Dios. because when Christ died, that veil was torn. Por eso es que cuando comemos el pan, So this is why when we eat of this que bread, es Cristo, that is Christ, somos iluminados we are enlightened en el Espíritu. in our spirit. Él es la luz del mundo. He is the light of the world. Como consecuencia, So as a consequence, oímos en nuestro interior al intercesor, como decía el pastor Julio, when we hear inside of us the intercessor inside of us, al sumo to sacerdote, the highest priest, al que fue delante de Dios por ti y por mí. the one that went before God for you and for me. Y comenzamos a darle lenguaje a esa oración. And we start giving language to that prayer. Como consecuencia, ya lo dije, Dios rasga el So velo as a consequence, God tears the veil, y Él mismo and He Himself sobrenaturalmente nos trae a la
la presencia de Dios. Supernaturally, He brings us to the presence of God. Nos trae a esa presencia He brings us to the presence. y en su presencia está el maná And in His presence, we will find the manna para sostenernos. Esto es muy importante. to sustain us. And, También ahí en su presencia están and also in His presence, there is las tablas del testimonio the tables of testimony que nos revelan el carácter de Dios. that reveal the character of God. Y está la vara que reverdeció, And we will find the rod that was embedded, que es la que te empodera which is the one who powers us de la vida del Cristo resucitado. of the life of Christ that is resurrected. Así es edificada la iglesia. This is how church is edified. Solo en Cristo Only in Christ la iglesia es edificada. is the church Él lo edified. dijo en Mateo 16. He said it in Matthew 16. Edificaré mi He iglesia. said, I will build my church. En otras palabras, In other words, Él es el único que puede edificar su casa. He is the only one that can edify his home. Él es el único que puede edificar su morada. And the only one that can edify his dwelling. Él es el único que puede edificar su tabernáculo. It's the only one that can edify his tabernacle. Hago un paréntesis, I make a parenthesis. porque nadie piensa en esto. Because no one thinks about Tú this. estás en tu casa, So you're at home. estás en tu trabajo, You're at work. estás en tus You're actividades, in your activities. andas de compras, You could be shopping. cualquier cosa que tú andes haciendo, Anything that you may be y doing. tú nunca te das cuenta And you never qué find es lo out que el Señor está haciendo en tu interior. what God is doing within you. Cada día que está pasando. Each day, that's what's happening. Y ante eso no hay diablo, And amongst that, there's no devil. solamente tu alma. Only your soul. Ese es el problema más grave. That is the greatest problem. Dios te habla algo God speaks something to you, y tu mente luego cuestiona. and your mind is automatically questioning. Cuando tú no has tomado gobierno sobre tu alma, When you haven't taken govern over your soul, Eva respinga. Eve comes out. Eva Eve es tu mente, is your mind, es tu sistema pensante. is your thinking, your system. Todos hablan de Adán. Everyone speaks of Adam, Nadie habla de Eva. but no one speaks of Eve. Es la que gobierna los sentidos naturales. She is the one who governs your feelings. Y déjame decirte que en un creyente nacido de nuevo, And let me tell you that in a believer that is born again, lo que tendremos que decirle a Eva, te quedaste viuda. what you must tell Eve is that you were left a widow Porque Adán se murió because Adam died. cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. When Christ went to the Calvary cross. Hello, hermanos. Hello? Esto tiene que ver con Cristo. This has to do with Christ. Por eso tenemos que aprender a Cristo. This is why we must learn of Christ. Espero en este inicio de este próximo año I hope that in the beginning of this next year, traer un mensaje sencillo acerca de aprender a Cristo. to bring a very simple message to learn of Christ. No aprender de Cristo, aprender a Cristo. To learn Christ, not of Christ. Quiero terminar con dos textos de la Escritura. So I want to finish with two verses in the Bible. Salmo 15 Psalms 15 y versículo 17. and verse 17. No, perdón. Tomé mala nota, pero voy a leer lo que dice el texto. En cuanto a mí, And as much as me, veré tu rostro en justicia, I will see your face in righteousness. estaré satisfecho I will be satisfied cuando despierte a tu semejanza. whenever I wake up to your likeness. Es 17:15, perdónenme, lo anoté mal. 17:15 of Psalms. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mira lo que estaba escribiendo el salmista.
As for me, because I am innocent, I will see your face. En otras palabras, So in other words, el salmista the psalmist anhelaba ser transformado. was or desired to be transformed. Pablo dijo esto mismo con otras palabras Paul said this in other en words 2 de Corintios 3:18. in 2 Corinthians 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Amados hermanos, So my beloved brothers, la forma en que somos transformados the way that we are transformed es mirando a cara descubierta, is by seeing the face, contemplando la gloria del Señor. contemplating the glory of God. Es lo mismo que decía el salmista: It is the same thing the psalmist said. en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. As much as me, I will see your face in righteousness when I be able to see your face in my likeness. Y el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios 3 está diciendo que nosotros somos transformados In 2 Corinthians 3:18, Apostle Paul saying we're transformed porque lo miramos a él a cara descubierta. because we see him face to face. Cuando Moisés subió al monte, When Moses went up to the mountain, su rostro resplandecía his face was enlightened porque vio la gloria de Dios. because he saw God's glory. El tabernáculo y el arca So the tabernacle and the ark no solo eran un tipo de Dios, are not just a type of God, sino que también eran un tipo de nosotros but they are a type of us como individuos. as individuals. Entonces ahora Cristo es la gloria de Dios So Christ is now the glory of God, y nosotros somos transformados por Él. and we are transformed Lo by vuelvo a Him. repetir, esto es algo que Dios está haciendo dentro de ti. This is something that God is doing within you, inside of you. Y tú te vas dando cuenta And so you start seeing things. porque hay algunas cosas que tu interior empiezan a hablar y es como que, ¿por qué estoy pensando esto? So you start to see things, well, there's some things that they're speaking inside of you and you're saying, why do I think ¿Por qué this? estoy sintiendo esto? Why do I feel this? Y estas son cosas que no son parte And these are things that are not part de tu naturaleza humana. of your human nature. And man, just as a tabernacle, Presten atención porque ya vamos aterrizando. and pay attention because we're about to finish, Está compuesto it is composed de tres partes principales. of three principal parts. Eso está en primera de Tesalonicenses 5:23 para que usted entienda And this is the first of Thessalonians 5:23, and this is so you can cómo usted understand está constituido cuando usted nace de nuevo. how is it that you are built whenever you are born. En ese pasaje habla que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. We are spirit, soul, and body. Entonces, el hombre, al igual que el tabernáculo, está compuesto por estas tres partes principales: cuerpo, alma y espíritu. And that's the same way that we are all composed of body, spirit, and soul. En Tesalonicenses lo menciona el orden diferente. In Thessalonians, you'll be able to see it differently. Pero yo quiero hablarlo en base a cómo está dispuesto el tabernáculo. But I want to speak to it and how it's composed in the tabernacle. Porque el tabernáculo estaba el atrio, Because the first thing you will see is the courtyard, estaba el lugar santo then you'll see the holy y place, finalmente en lo más profundo estaba el lugar and santísimo. then there was the holy of holy places. Pues muy bien. So that's the way it Entonces, was. en la parte de afuera del tabernáculo, So on the outside of the en el tabernacle, atrio, in the courtyard, solo hay luz natural. you only
only find the natural. Ahí había mucha actividad, ahí era donde mataban a los animales que iban a sacrificarse. There was a lot of activity, and that's where they would sacrifice the animals. Mucho ruido. There was a lot of noise. Eso habla de tu cuerpo natural y del mío. This speaks about our bodies, our natural bodies. Ahí experimentamos la limpieza del cuerpo This is where we experience the cleansingness in our bodies por la obra del Espíritu through the work of the Spirit y por medio de la cruz. and by the cross. El juicio de la cruz, de lo cual ya hablamos. The judgment of the cross, which we've already spoken of. Entonces ahí somos separados de la lascivia So from there we are separated from lust, del cuerpo. from the lust of the body. Y hago otro paréntesis, And I make a porque esa es parenthesis otra evidencia because this is another evidence or proof de que algo está pasando en tu interior. that something is happening inside of you. Porque todas esas afiliaciones de la carne, Because all of the affiliations of the flesh, Cristo mismo te empieza a revelar so Christ himself starts to reveal lo que dice en Romanos 6:6. what Romans 6:6 says. Sabiendo esto, Knowing this, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. that the old man was crucified with Christ. Entonces algo empieza a manifestarse en tu interior. So something begins to manifest within you. Eso tiene que ver con el cuerpo. This has to do with the body. Y como leíamos el mensaje anterior allá en Hebreos 10, And just like we read in Hebrews 10, que nuestros cuerpos son lavados con agua pura. that our bodies are washed with purified water. Luego el lugar santo So then the holy place, es un tipo it is a type de lo que Cristo ha hecho, presten atención, en nuestra alma, of what Christ has done in our soul. para nuestra voluntad. For our will, Él es la mesa de los panes, he is the table of bread, el pan que nos fortalece, the bread that strengthens us. porque a veces también me han preguntado, ¿por qué tenemos que comer Cristo? Some people ask, well, why do we have to consume Déjame Christ? decirte, te fortalece And let me tell you, it gives you strength para que no hagas tu propia voluntad, so that you don't do your own sino will, que hagas la voluntad del Padre. but that you do the Father's will. Por eso es que Dios dice que Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. This is why the Bible says that he produces the wanting and the doing by his will. Entonces, ¿en dónde está ministrando Cristo mismo? So where is Christ ministering En nuestra alma, himself? And that's in our soul. para nuestra mente. For our mind, Él es el candelero he is the candlestick. que nos está iluminando He is that candlestick that is enlightening us para nuestras emociones. for our emotions. Es el altar del He incienso is the altar of incense para ofrecer nuestras oraciones y nuestra adoración a Dios. to offer our prayers and our worship to God. Y finalmente, el lugar santísimo And finally, the holy of holy places, es nuestro espíritu. it is our spirit. Ahora préstele atención a esto. Now pay attention to this. Nuestro espíritu Our spirit regenerado. that has been regenerated, Porque toda la humanidad tiene espíritu, because the entire humanity has a spirit. pero los que no han nacido de nuevo, But those that have not been born again, ese espíritu está muerto that spirit is dead a causa de los delitos y pecados. because of our sins and transgressions. Por eso la escritura en Efesios 2:1 lo In dice. Ephesians 2:1, scripture tells us, Y Él os dio vida and he has given us cuando life. estabais muertos en vuestros delitos y pecados. And he has given us life when you were dead in your sins and transgressions. ¿A dónde trajo esa vida? So when did he bring this life? A tu espíritu. He brought this life to your spirit. Lo regeneró. What was Por regenerated. eso es que naciste de nuevo. This is why you have been born Es un again. nacimiento espiritual. It is a spiritual birth. La iglesia tiene que saber de The esto, church must know this. porque todo lo que Dios está haciendo en el tiempo en que estamos viviendo, Because everything that he is doing during this time, todo, absolutamente todo tiene que ver con esto. all of it, everything has to do with Dios no this. está interesado en otra cosa, God is not interested in anything else. sino en que toda la humanidad, But for humanity, Cristo
Cristo, su Hijo eterno, llegue a ser el todo en todo. For Christ, His eternal Son, be all in all. Entonces, el lugar santísimo es nuestro espíritu donde Cristo habita. So the Holy of Holy Places is the Spirit where He dwells. Y entienda esto, And understand this. Cristo habita en ti en toda su plenitud. Christ dwells in you in all of His fullness. Y es el único lugar donde tú puedes experimentar realmente la presencia de Dios. And it is the only place where you can truly experience the presence of God. Eso es en nuestro espíritu. That is in our spirit. Esto es mucho más que sensaciones en el cuerpo. It is more than just sensations in your body. O estar cayéndose al suelo Or to be falling to the ground. para luego levantarse igual, nomás con un poco más de tierra. Then just getting back up and just with a little more dust, and there's no difference. Porque donde experimentamos la presencia de Dios es en nuestro espíritu. Because where we experience the presence of God is in our spirit. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? How many of you praise God for this? Este es un encuentro espiritual con el Dios Todopoderoso. This is a spiritual encounter with the Almighty God. Quiero que se pongan de pie, mis amados hermanos. Vamos a terminar. So please stand on your feet, and we are going to be finishing. Voy a terminar. So I'm going to finish, Y déjeme decirle, and I want to tell el you, próximo domingo, next Sunday, el primer domingo the first Sunday del 2021, of 2021, estaré hablando I will be speaking of del techo the roof, del tabernáculo, the roof of the tabernacle, la cubierta, the covering, la cobertura the covering del tabernáculo. of the tabernacle. ¿Y con qué tiene que ver esto? And what does this have to do with? A más de dos les va a dar el patatús cuando escuchen la palabra el próximo domingo. More than half of you will not feel well afterwards. Porque tenemos unas enseñanzas demasiado distorsionadas. Because we have teachings that have been very Y twisted. vamos a entender And we're going to understand, a la luz de la verdad in the light of the truth, cuál es la cubierta, cuál es el techo what is the roof, our covering del tabernáculo of this tabernacle, de la iglesia misma. of the church itself. Entonces, como lo dijo el apóstol Pablo, So as Apostle Paul said, cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. when it pleased God to reveal His Son in me, Eso está allá en Gálatas 1, como el versículo 14 o 15 por ahí. Galatians 1 verse 14 or 15. Termino diciéndole esto. And I finish by saying this. Dejemos, mis amados hermanos, We must allow que Cristo for Christ nos lleve al lugar can santísimo, take us to the holy place, porque ahí because es de vital importancia ir al lugar santísimo, it is of vital importance to go to the holy of holy porque places. ahí es el único lugar It is the only place donde seremos verdaderamente where we transformados. will truly be transformed. No hay otro lugar, There is no other place. no hay otra forma. There's no other form. Ese es el lugar That is the place al que Cristo te quiere llevar, and where Christ wants to y take tú you. puedes entrar And you can go porque Él in fue nuestro precursor. because he was our Como sumo our sacerdote, highest priest, según el orden de Melquisedec, as the order of Melchizedek, por su sangre because of his blood. y a través del velo And it was through the veil que es su carne. that was his flesh. Él es el único He is the only one que nos pudo llevar that was able to take al us lugar santísimo, to the holy of holy places. y es el único lugar And it's the only place donde vamos a experimentar where we're going to experience verdadera transformación. a true transformation. Mucha gente está diciendo: Many people are saying, oh, ya están haciendo los planes para los primeros días del año, las dietas y qué voy a dejar. many people are making plans for your diets and what you're going to be doing. Y algunos están diciendo: bueno, Señor, a partir de este año yo te prometo esto, yo voy a hacer aquello. Déjame decirte, Dios no está esperando que tú hagas nada. You know, some of us are making promises. God, I promise you this next upcoming year. And God is not
He's not wanting Lo that. único que Dios está esperando y te dice hoy The only thing God is wanting, and He's telling you today, es que dejes hacerlo a Él is to let Him do lo que Él ha comenzado en ti, what He has started in you. que día tras día lo quiere perfeccionar. That day by day He wants to perfect it. Y en este tiempo And during this quiere time, llevarte al lugar He santísimo wants to take you to the Holy of Holy donde quiere Places, transformar tu vida. where He wants to Si transform hay your life. áreas con las que has luchado por mucho tiempo, If there are areas in your life that you have struggled, es momento de que tú abras tu corazón it is a time for you to open your y heart tú le digas al Señor, and you tell the Lord, verdaderamente entiendo truly I understand que no voy a ser transformado por algo que yo haga o deje de that hacer, I'm not going to be transformed for something that I do or I stop doing, sino que voy a ser transformado but I will be transformed por la obra que tú ya hiciste por mí, by the work that you have done in pero me, principalmente but mainly por la sangre by the que blood derramaste por mí that you have poured for y me que usaste para abrir ese camino nuevo y vivo and that you use to open that new and living way a tu presencia and to your y presence, por ese velo and by that veil que es tu carne that is your que se flesh rasgó that was torn, para que yo pudiera entrar so that I could enter a tu plenitud, to Señor your Jesucristo. fullness, Jesus Christ. Te doy gracias. I thank you. Le pido que levante sus manos un momento. Raise your hand just for a Padre, moment. yo te doy gracias Father, we thank you que estos son momentos de edificación because these are moments of edification. y queremos expresarte nuestro agradecimiento y nuestra exaltación a ti. And we want to lift up our thankfulness or our gratitude to Gracias por todos mis amados hermanos que has traído el día de you. hoy. Thank you for all my beloved brothers that you have brought today. Porque yo sé que algo, Señor, tú has sembrado el día de hoy. Because I know that you have sowed something. Y algo también has germinado el día de And hoy. something you have also watered today, or you have given Algo today. has manifestado en nuestras And you vidas. have manifested. Ayúdanos Thank you. para Help cada us. día So that each day crecer en la gracia we could grow in your grace y el conocimiento and in the knowledge de nuestro Señor y Salvador of Jesucristo, our Lord and Savior Jesus a Christ, quien sea la gloria por todos los siglos. and to whom is the glory for all time. Amén. Amen. Dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. Gracia y paz. Grace and peace. Y espero verlos el próximo jueves. And